La conferencia gira en torno a cómo acompañar las diferentes trayectorias de aprendizaje, cómo proponer espacios diferenciados que atiendan a la diversidad y a la posibilidad de elección y que sostengan la escolaridad de los niños y jóvenes que reciben todas nuestras escuelas. Escucharemos al licenciado Daniel Feldman, que abordará la configuración de experiencias formativas en las escuelas. Daniel es maestro normal nacional y licenciado en Ciencias de la Educación. Ejerció la docencia tanto como maestro en el aula como profesor en institutos de formación docente. Actualmente es profesor del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires e investigador también en esa universidad, especializándose en didáctica y en currículum. Ha publicado numerosos libros, artículos relacionados con el área y ha trabajado en programas relacionados con planes de mejora y planes de estudios. Daniel, muchas gracias por estar, te escuchamos. Gracias. Yo quiero agradecer especialmente a Elena, que a lo largo de los años ha reincidido en invitarme a eventos, a exponer algunas cuestiones sobre la escuela o la mejora escolar, que se ha convertido no solo en un tema importante para nosotros, sino particularmente en un tema de mucho interés personal, después de haber abandonado la idea de que el sistema lo cambiaríamos totalmente como pensaba antes, a pensar que razonablemente lo podemos mejorar. Y sobre esta línea de reflexiones que voy a trabajar hoy con ustedes, también quiero agradecer mucho a la gente de Cordiep que me haya invitado y aceptado esta presentación. Debo hacer dos aclaraciones previas. La primera es que pensé la presentación como, independientemente de las funciones que cada uno de los que nosotros tenemos acá cumplamos, sino más bien como agente interesado en la educación y su mejora. O sea que no estoy haciendo una presentación particularmente pensada en un rector, un director o un profesor, sino a personas que nos interesamos por la educación y que nos preocupa reflexionar y pensar propuestas, más allá de que pensamos que mañana mismo podemos hacerla en la escuela. Igual espero que algunas cosas piensen que mañana mismo podrían hacerla en la escuela, o algo análogo parecido. La segunda es que mi presentación va a tener un carácter, mira la educación desde el punto de vista de la estructura del sistema educativo y no de las interacciones cara a cara que día a día son las que definen el hecho de enseñar y de aprender. Hago esta aclaración porque esta mañana en el desayuno, de manera azarosa, por azar de las mesas y de los lugares, nos juntamos un grupo de 4 personas que no nos conocíamos e inmediatamente se desarrolló una charla muy interesante sobre cuestiones de qué implica ser maestro, de si ser profesor o docente es algo que se puede formar, enseñar, o es algo que se aprende por la propia experiencia personal, esas cosas que se aprenden pero difícilmente se pueden enseñar, el lugar de la evaluación, y bueno, todo esto condensado en 15 minutos. Cuando yo escuchaba esta discusión dije, pero yo no voy a referir exactamente a ese punto de vista, que es un punto de vista muy importante, sino a mirar la educación como un sistema, como una estructura. Si ustedes piensan, probablemente el sistema que emplea más personas y que ocupa más personas en el universo. Y quizás la estructura más importante y extendida de la sociedad moderna. La voy a mirar más desde ese punto de vista. La tercera aclaración que tengo que hacer es que cuando hable de la escuela o las escuelas, estoy hablando de una imagen, diría de un promedio. Las escuelas son diferentes entre sí, cada escuela es singular. Y en ese sentido, siempre hay algo de incorrecto en hablar de la escuela o las escuelas en general. Pero es una incorrección que voy a tener que cometer hoy, porque si no, no tengo otra manera de referirme al sistema. Les pido que acepten esto y cada uno después hará la contextualización necesaria
respecto a su propia escuela, a su propia condición o a su propia situación, que puede no corresponder a aquello que yo estoy planteando acá. Y eso hay que reconocerlo desde el principio. Voy a dividir mi exposición en dos partes. Una primera parte podemos llamarle un poco más teórica, más histórico-sociológica, pero la necesito para fundamentar la segunda parte, más práctica y propositiva. Pero para entender por qué planteo lo que planteo respecto a ideas como autonomía, flexibilización, responsabilidad, necesito primero fundamentar mi argumento en la forma en que el sistema funciona hoy de un modo seriado, homogéneo y simultáneo, que no es producto de la intención de nadie, sino que ha sido producto de un proceso histórico muy largo y que dio lugar a la escuela de conocimiento. Entonces, primero quiero brevemente referirme a ese proceso para después argumentar qué podríamos cambiar de allí. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver las escuelas como escuelas. Las escuelas son lugares ordenados, muy ordenados. Sin embargo, las escuelas no siempre fueron así. Lo que usted tiene ahí se llama la escuela de pueblo, es una escuela en el siglo XVII, y como ustedes ven, se parece poco a la idea que tenemos de una escuela. Yo la solía usar en la primera clase con mis alumnos a preguntarle qué se figuraban que era eso que sucedía en la imagen. Y la verdad que no identificaban eso como una situación educativa. Sin embargo, este era el modo de enseñar y de conducir el aprendizaje en el siglo XVII. Como verán, un modo en el cual las pautas básicas de la escuela actual no aparecen. No hay un centro único, los adultos no parecen dirigir la actividad de todas las personas, y los que están interviniendo hacen una cantidad de cosas que no necesariamente parecen educativas, cada uno parece hacer lo que su aire le indica, con excepción del que está delante del maestro. Esto es, parece que en la concepción de la época, el que enseñaba solo controlaba la actividad del que tenía en su entorno inmediato, delante, pidiéndole una lección, preguntándole, sancionándolo o lo que tuviera que hacer. El resto funcionaba en una especie de situación que Trilla, un historiador de la educación catalán, llamaba el espacio confuso o el aula caos. Y la idea de caos no tenía en este sentido un significado peyorativo, significaba un lugar que no estaba ordenado, organizado y regulado. Imágenes de este tipo no eran infrecuentes en la época. Este es el maestro de escuela, una imagen que fue reproducida en muchos libros, entre ellos el de Trilla, de quien tomé prestado. Gracias a Internet uno puede ir a los originales rápidamente ahora. Y a quien se le debe. Trilla hizo un excelente trabajo con esto de mostrar icónicamente cómo fue la historia escolar, porque nos dice mucho. Ahora, no habían pasado 100 años cuando esta imagen cambia radicalmente. Lo que ustedes ven acá es la imagen de una escuela lancasteriana, y ustedes conocerán, basada en el sistema de enseñanza mutua o el sistema monitorial. Como pueden ver, todo el espacio se ordenó. Los alumnos ya no están por cualquier lado, se han regulado, están sentados de manera homogénea en bancos, cada uno de los cuales era una de nuestras clases actuales. La idea de clase viene de una antigua idea medieval de las universidades y reflejaba a los que se agrupaban en el mismo banco. Después lo utilizamos como sinónimo de agrupamiento homogéneo de alumnos. El maestro no dirige toda la clase todavía. Como ustedes ven, hay alumnos que están al costado de las filas, los monitores, que son los que, enseñados por el maestro, dirigen al resto. Una organización poderosa del trabajo de enseñanza y de la conducción del aprendizaje. Y un salto en un siglo que implica un cambio completo en la idea de educar. Un cambio que, entre otras cosas, estaba ligada
con la necesidad de extender el proceso educativo. Esto es, el surgimiento de estados que ya no reconocen una cualidad incidental o una necesidad que podemos cumplir o no en la educación, sino que requieren de la educación sistemática, masiva, hasta llegar a ser universal, para conformar a los ciudadanos de los nuevos estados que surgen, propios de la época moderna. Y el cambio en los modos de educar parece obedecer no tanto a ideas de pensadores notables, que por supuesto alimentan esto, sino a un cambio social de magnitud gigantesca, que es la conversión de las antiguas adhesiones por vía de la obediencia, el súbdito, etc., al ciudadano, una persona que se coloca de manera distinta en el espacio nacional y que por lo tanto debe ser educado para eso. Lo digo de otra manera, la necesidad de educar crecen vertiginosamente. Por lo tanto, como pasó en otros aspectos de la sociedad, las máquinas, si me permiten el término, los aparatos, los dispositivos, las estructuras de educar, también cambian y tienen que adecuarse a eso. De hecho, el sistema lancasteriano es una propuesta que tiende a resolver el problema de cómo aumentar mucho el número de los educados contando con pocos maestros y profesores. Y este es un problema que a principios del siglo XIX experimentan muchos países. De hecho, en el Río de la Plata, tanto Belgrano como San Martín, que fueron entusiastas promotores del método lancasteriano, llevaron maestros lancasterianos en sus campañas e intentaron de esta manera difundir. El método era económico porque un solo maestro podía enseñar a 200 o 300 alumnos utilizando la intermediación de los monitores. Sin embargo, el método tenía problemas, que es que los alumnos no interactuaban directamente con el que sabía, con el profesor, sino simplemente con compañeros más aventajados. De allí que poco después, y en manera paralela, se desarrolla otro sistema, que es el que triunfa y el que conocemos hasta hoy, la enseñanza simultánea. Y si ustedes miran en una imagen de una escuela de fines del XIX, la estructura básica ya aparece trazada. Un solo profesor que es capaz de conducir el aprendizaje de un número moderado de alumnos, entre 20 y 40, ya sea dirigiendo la actividad colectiva, como en este caso, o la actividad individual, como en estos casos. Pero en cualquiera de estas imágenes lo que aparece claro es un ordenamiento de una clase ya no identificada por el sitio, sino identificada por la homogeneidad de edad y nivel de competencia, nivel de aprendizajes, que es dirigida de manera simultánea por un solo maestro, merced a nuevos métodos didácticos, básicamente los métodos de interrogación, los métodos de demostración e interrogación. La idea genera una metodología que permite esta conducción simultánea de la enseñanza o del trabajo individual. Y no importa si los alumnos están mirando todos al frente o, como en este caso, están agrupados en mesa, la imagen siempre muestra lo mismo, una situación de control del profesor sobre el resto de la clase, de concentración de la clase en su trabajo, si ustedes me permiten, un sistema que se ordenó y se reguló bajo pautas de control que se hacen posible por dos factores: la homogeneidad del grupo, la simultaneidad de la tarea. Todo esto en un sistema que también ha ordenado el espacio mediante el sistema de aulas. Como ustedes vieron en las primeras imágenes, la escuela esa era la escuela. Era un espacio no especializado y todos convivían en el mismo espacio. Nuestras escuelas han instaurado lo que historiadores de educación llaman el sistema de aulas. El aula es un espacio especializado para enseñar a un grupo homogéneo. A su vez, el plan de estudios, el currículum, el método didáctico y el horario escolar ordenaron el tiempo. Y cuando me refiero al tiempo, me refiero no solo al tiempo del día y la semana. Ordenan el tiempo, la cronología de un alumno, su trayecto, que esto es lo que en última instancia quiere decir currículum. En este
en esta conjunción de aula, currículum, clase, horario, si ustedes la cruzan, aparece la unidad básica de trabajo de la escuela, que es la lección. La lección, como unidad y unidad completa, hoy día ya menos completa que antes, pero originalmente se entendía como una unidad completa, no importaba la duración que tuviera, era el aspecto que ordenaba y condensaba el conjunto de este dispositivo. Uno puede decir que en la lección que un profesor daba frente a sus alumnos se expresaba y sintetizaba el conjunto del sistema. Pero el tiempo avanzó, un siglo avanzó. Sin embargo, las escuelas se han mantenido en su formato parecidas a aquel que se constituyó a inicios del siglo XIX. Esto es, han asentado su proceso y lo han mantenido parecido, aunque como dice Trillas, en este momento en espacios más relajados. Sin embargo, seguimos manteniendo ese ordenamiento y, si ustedes me permiten, este trabajo que estamos haciendo juntos lo está expresando. Yo no necesito un gran esfuerzo de control porque la disciplina que ustedes han adquirido en este tipo de situaciones está tan interiorizada que todo el mundo sabe dónde tiene que sentarse, qué tiene que hacer, y los roles están perfectamente distribuidos. Nosotros somos productos acabadísimos de la experiencia escolar. Y ahora vuelvo a mi tema, es cómo se configura la experiencia escolar. Bueno, el dispositivo es el primer y gran configurador de la experiencia escolar. Esta experiencia de vivir en grupos de parecidos, más allá de las diferencias individuales, por supuesto, pero gente que se parece en edad y en nivel de conocimiento, de atender todos al mismo trabajo simultáneamente, de todos atender un trabajo que está regido por una regla incluso externa a la propia clase, como es el currículum, y de una vida diaria que se ordena por el horario de manera principal. Digamos que en esta experiencia escolar uno asiste normalmente a segmentos discretos de tiempo que se relacionan con los otros segmentos, no necesariamente como unidad de sentido, que yo tenga matemática en la primera hora, plástica en la segunda e historia en la tercera, obviamente no está correlacionado con un proyecto para ese día de trabajo, sino con requerimientos de tipo técnico-administrativo. Los requerimientos de tipo técnico-administrativo han sido decisivos en la vida educativa porque los han permitido que la escuela que conocemos se constituya. Y la escuela que conocemos es una de las empresas más exitosas de la sociedad moderna. Si ustedes piensan en un lapso no mayor de 100 años, el sistema escolar se expande en el universo completo y logra convertir en realidad un ideario educativo que ya arrastraba 400 años, desde que Comenius propone en la Didáctica Magna un artificio para enseñar todo a todos. Cuando Comenius lo propone es un planteo utópico. La escuela convierte la utopía en realidad. Logra un sistema donde no todo, pero un repertorio y una selección razonable del conocimiento universal puede ser impartida a todos. En un dispositivo que funcione. En ese sentido, el dispositivo es exitoso y sus ordenamientos administrativos técnicos fueron parte de esta conformación. Pero, como ustedes saben, nada funciona sin tener contradicciones, sin generar tensiones y sin crear problemas en su funcionamiento. Nos gusta mucho desplazarnos en automóviles y solucionó muchas cosas, pero estamos creando un problema de contaminación que de algún modo tenemos que solucionar. Nuestro modo técnico-productivo ha generado un nivel de bienestar para los que pueden acceder a él notable si uno compara la historia de la humanidad, pero amenaza por momentos la propia vida del planeta. Esto es, todo lo que hacemos genera problemas que en algún momento tenemos que atender y solucionar cuando el dispositivo cumplió su propósito originario y ahora debe cumplir nuevas misiones o adaptarse a nuevas circunstancias. Y sobre esto quiero volver después. Decía yo
que la experiencia escolar dentro del dispositivo se conforma en segmentos discretos de tiempo que se relacionan con poca significatividad o un sentido no necesario en el día o en la semana escolar, en la medida que nuestro currículum, sobre todo el de escuela media, es un currículum muy segmentado, lo que llamamos un currículum agregado o mosaico y muy profuso, pretendemos que los alumnos aprendan mucho de muchas cosas. Piense, le estamos enseñando 10, 11, 12, depende de las jurisdicciones y de los planes, unidades y disciplinas al mismo tiempo. Nosotros no interactuaríamos con tantas ramas del saber al mismo tiempo y nos resultaría un trabajo poco productivo. Normalmente, a medida que crecemos y ganamos en nuestra autonomía y decisión personal, trabajamos sobre segmentos más significativos y sobre menos cosas en las cuales podamos trabajar mejor y nos sintamos más satisfechos. Pero entonces, a los alumnos les pedimos otra cosa. Les pedimos que sean unos polideportistas, que sepan jugar todos los juegos al mismo tiempo. Nosotros tendemos a especializarnos en uno solo. Claro que jugar todos los juegos lleva a que uno no sea maestro en ninguno. Nuestros enfoques en ese sentido muchas veces son apenas de iniciación, de introducción, superficiales. Lo hacemos mediante un tratamiento homogéneo y simultáneo de situaciones que son muy diferentes con respecto al aprendizaje. Elena mencionó el tema de la diversidad. No es algo que sepamos ahora, pero es algo que hemos colocado en la agenda ahora. Los alumnos no son iguales entre sí, aprenden de manera diferente, tienen deseos y necesidades diferentes, se motorizan de manera diferente y construyen su historia de manera diferente. Esto lo sabemos hace mucho. Solamente en los últimos años hemos empezado a ponerlo en la agenda ya no de la pedagogía, sino de la política educativa. Tenemos que resolver el problema. El sistema homogéneo y simultáneo sirvió durante un tiempo, levantó el piso, pero ahora empieza a mostrar sus problemas y sus defectos. Y la última característica, que para mí es la más importante, toda la experiencia escolar para un estudiante, y a veces para los profesores también, se constituye con muy bajos niveles de decisión sobre las actividades y sobre las tareas de aprendizaje. Dicho de otra manera, les pedimos a los estudiantes que sean responsables, comprometidos, que trabajen, que se involucren en la tarea, esto es, que sean buenos estudiantes. Sin embargo, suelen estar sometidos la mayoría de su tiempo, en muchas escuelas, aunque por supuesto no en todas, a una situación permanente de tutela, de baja autonomía y de muy escasa capacidad de decisión. Y en ese sentido, el discurso escolar, el discurso pedagógico, puede chocar con la forma real en que el dispositivo pedagógico funciona y procura que los alumnos se desarrollen. Resumiendo hasta acá, el dispositivo funciona con muchos problemas. Sigue dando respuestas. Da respuesta al aumento de la cobertura y al aumento de la obligatoriedad escolar, que es una política no solo de nuestro país, sino de toda América Latina y ya extendida en otras partes del mundo. Todavía sigue siendo importante para eso. Pero da respuestas muy flojas, muy débiles, en términos de la experiencia formativa y de los logros de aprendizaje. No funciona para todos. No le permite a todos adquirir un sentido de desarrollo personal y digamos que este imperativo se torna cada vez más fuerte. Esto sucede porque la estructura de la escuela corresponde a un orden técnico-administrativo. Funcionó durante un tiempo adecuadamente ligado a cierta pedagogía de expansión y disciplinamiento y con cierto acuerdo social. Pero esta pedagogía ya no da respuestas y este acuerdo social ya está roto. Esta articulación parece muy débil. Digamos que la escuela convive con serias dificultades de sentido para educar, enseñar y para formarse y aprender. Como ustedes saben, en la historia de la pedagogía aparecieron tres grandes finalidades educativas. Egan, en un libro
un libro muy bello cuyo nombre me olvidé y ya me voy a acordar a lo largo de la charla, pero creo que son los mejores libros sobre educación escritos en los últimos años. Plantea, pero como muchos otros plantean, que la educación funcionó en base a 3 grandes finalidades, lo que él llama la finalidad platónica, lo del desarrollo intelectual, o sea, la educación hacia el desarrollo de una mente libre por la vía del conocimiento, lo que él llama el desarrollo de el ideal de la socialización. La educación sirve porque prepara a las personas para la vida posterior, para la vida futura, en ese sentido, crea los sistemas de reglas y de capacidades para desenvolverse luego. Y la tercera, más ligada con el ideal rusoniano o la escuela nueva, la educación sirve en tanto atiende y permite y habilita el desarrollo personal. O sea, la educación es un espacio de crecimiento. Se puede discutir acerca de la primacía de estas finalidades, de cuál es la auténtica finalidad de la educación, si la educación las puede atender a todas, pero yo no voy a entrar ahora en esa discusión y cada uno la llevará como crea. Lo que sí me parece evidente que hoy los jóvenes no los podemos convencer legítimamente de estar en la escuela solamente por una promesa de futuro. Me corrijo y digo, a la mayoría de los jóvenes no los podemos convencer de que está bueno estar en la escuela solo por lo que van a obtener después. Por supuesto hay sectores para quienes, y sobre todo los sectores que no tuvieron el acceso a la escuela históricamente y que hoy pueden acceder, la promesa de futuro importa mucho desde ya. Necesitamos ir a la escuela y uno escucha los testimonios, entonces, ¿sí?, por lo que nos promete para después. Pero tenemos una enorme cantidad de jóvenes, sobre todo los que han sentido su derecho a la educación como garantizado, a quien la pura promesa de futuro ya no les alcanza como justificación. Esto es, la escuela tenía que permitir, o tendría que permitir, desarrollar, encontrar y satisfacer algún deseo, algún interés personal y permitir desafiar las ganas de saber que todavía creo son bastante constitutivas de nosotros, no es algo que debamos implantar. Ahora, claro, la escuela parece no estar alentando esto. Como yo dije, tampoco parece posible tirarla y cambiarla por otra cosa, entre otras porque no tenemos ningún candidato alternativo para educar hoy. Y los candidatos alternativos funcionan en pequeña escala, para pequeños grupos, por supuesto, para ciertos niveles educativos de personas con mucha experiencia también, pero para la educación mínima, básica, obligatoria, lo que da el piso educativo de toda una sociedad y del conjunto de las sociedades en el mundo, parece que la escuela sigue siendo lo que tenemos. Así que quizás podríamos pensar en incluirle algunos cambios. Estos cambios para mí deberían basarse en 5 principios. ¿Se puede cambiar el power? ¿Se puede poner la otra presentación? Y de paso los dejo descansar un momento. Porque acá viene mi tema, como verán. Configuración de la experiencia escolar, ligada a una pregunta. ¿Es posible flexibilizar el marco de trabajo en las escuelas? Y en realidad, yo ahora voy a trabajar básicamente sobre la pregunta. ¿Es posible hacerlo? Yo dije 5 principios, ustedes ven 4 principios. El quinto es el título, porque me parece que es el que junta a todos los demás, el que los conjuga. Me parece que lo que se trata es de, si ustedes me permiten, un nuevo contrato, que tenemos que recontratar las relaciones en las escuelas. Y ese contrato tiene que basarse en el principio de más autonomía para los alumnos a cambio de más responsabilidad. Que deberíamos buscar maneras de hacerlo. Yo creo que esto no se logra solamente apelando a la gente, diciéndole debe ser más autónomo y tener más responsabilidades. Eso está muy bien, pero hay un momento en el cual el propio escenario de trabajo debería llevarnos o conducir a esto. Para eso, un principio podría ser flexibilizar el agrupamiento de alumnos, la sección, la división, el uso del tiempo, los trayectos,
las opciones y la evaluación. Lo segundo, o tercero, es la necesidad de ampliar espacios, contextos y situaciones de aprendizaje. Hoy los profesores enseñamos. Los alumnos pueden aprender de muchas maneras, aparte de los profesores. Y no me refiero solo a las nuevas tecnologías. Aprenden muy bien entre ellos, por ejemplo. Y de hecho hay mucha literatura acerca del aprendizaje en grupos últimamente. Pueden aprender de personas que no son particularmente profesores. En fin, ver de cómo se amplían los espacios, los contextos y situaciones de aprendizaje. El tercero es disminuir para los estudiantes la dependencia de los profesores y la tutela escolar. En mi apunte anoté, era medio provocativo, por eso no lo escribí acá, liberar a los alumnos del profesor. Pero, entonces, ¿la tarea será educativa? Por supuesto, no es liberarlos en el sentido de exceptuarnos totalmente los unos a los otros. Liberarlo de la tutela permanente del profesor, de la dirección constante del profesor y la escuela, para pasar a mecanismos más codirigidos, si se me permite. Por eso el primer principio, más autonomía, pero a cambio de más responsabilidad. El último es permitirle a los estudiantes adquirir un dominio creciente sobre lo que hacen. En última instancia, este último principio no hace más que recoger cualquier pedagogía actual, cualquier pedagogía aceptada y cualquier pedagogía válida, pueden decir cosas distintas, pero todas aceptan que el proceso educativo, así como los procesos psicológicos, consisten en un camino de ganancia progresiva, de autonomía y control sobre lo que uno hace. La pregunta es, si esto lo pensamos desde el punto de vista individual, ¿qué hace la estructura escolar para promover este creciente, dominio sobre el propio trayecto? Todas estas ideas se resumen en una, que es la que yo llamo construir el estudiante. Con construir el estudiante me refiero a que en las escuelas ingresan alumnos. Alumno es una categoría administrativa. Uno se matricula en la escuela y es alumno. Ahora, cuando llegan a la escuela, o aún a veces cuando salen de la escuela, no necesariamente han sido estudiantes. Porque estudiante no es solo el que asiste a un curso educativo. Estudiante es el que posee él mismo las herramientas de estudio y es capaz de promover su propio proceso y su propio aprendizaje. En ese sentido, todos nosotros somos en un punto estudiantes de nuestra especialidad, de nuestra materia. Pero no somos estudiantes porque nacimos estudiantes. Somos estudiantes porque nos hemos ido convirtiendo en tales o nos hemos construido como tales. Si me permiten, casi diría que la misión principal de la escuela es convertir a los alumnos en estudiantes. Un trabajo que obviamente no se hace en un día, ni en 2, ni en un año. Y no me refiero a darle cursos de técnicas de estudio. Me refiero a lo que implica el dominio profundo de las herramientas del conocimiento, de su comprensión y de su producción, y la ética individual que me lleva a trabajar por mí mismo con responsabilidad y compromiso. Ahora, todo esto tiene en las sociedades un precio. Somos eso en la medida que somos autónomos para tomar decisiones. Y si ustedes miran, este es el rol que le damos a lo que en nuestra sociedad constituyó la máxima expresión de conocimiento humano, que es la ciencia. Le damos a la ciencia el lugar que le damos, una porque nos da lo que nos da, pero otra porque entendemos que quienes trabajan allí son autónomos en la producción de conocimiento y son responsables por el conocimiento que producen. Ser estudiante y convertirse en estudiante tiene una contracara, que es la contracara de la autonomía y de cierto nivel de libertad en la búsqueda de problemas que a uno le interesan, de conocimientos que a uno le llaman la atención, en la satisfacción de deseos personales relacionados con el conocimiento, con las prácticas sociales, con el desarrollo personal, con la expresión o con la producción. Y los mejores estudiantes, en sentido amplio, son aquellos que tienen un programa propio de trabajo.
De los 4 principios que planteé antes, a partir de ahora me voy a referir básicamente al primero y voy a tomar los otros 3 como cuestiones complementarias que salen de instrumentos que podemos movilizar con respecto a la flexibilización. Y lo voy a tomar en 12 rubros, si llegamos. Uno es el cursado. ¿Se puede flexibilizar el cursado de los alumnos? El segundo es el problema de la evaluación tomado a través de las prácticas de promoción, no de la evaluación en sentido completo. Mi primera pregunta es esta. ¿Se puede trabajar sobre el plan de estudios, el horario y los agrupamientos para lograr mayor flexibilidad, dinamismo y posibilidad de encontrar intereses propios? Hay cosas que uno no puede decidir. El currículum en general en nuestro país viene armado y decidido. Sin embargo, los alumnos tienen que trabajar los contenidos separados o se pueden unificar. ¿Se los debe aprender secuencialmente o se pueden integrar en un proyecto? ¿Deben tener un mosaico de disciplinas todas las semanas o puede haber semanas concentradas en cierto tipo de tarea? ¿Siempre tienen que estar los alumnos con el mismo grupo o pueden participar de distintos grupos en la tarea escolar según trayectos de cursado, intereses o proyectos? ¿Tienen que estar siempre con el mismo grupo de docentes o pueden optar por un profesor para determinadas materias? ¿Es posible que en lugar de que cada profesor con su librito prepare su clase y curso, que distintos profesores colaboren en el armado de unidades o de paquetes y que creen sinergia entre sí, armando cursos más completos, aprovechando lo mejor de cada uno? Como verán, hay muchas cosas que dentro de lo que podemos llamar la parte fija del dispositivo, uno puede empezar a variar. Por supuesto que la variación dependerá de marcos políticos por un lado, de reglamentaciones por el otro, de las situaciones escolares por el otro. Y aquí hay que ver qué arreglos son posibles hacer. ¿Sobre qué se puede operar? Una, flexibilizar la correspondencia entre currículum y sección. Esto yo decía, primero primera o primero segunda tiene historia en la tercera hora del día lunes. Eso termina sintetizando la lección. La tríada es tan fuerte que es muy difícil de desarmar. Ahora, ¿es posible flexibilizar esta correspondencia punto a punto entre currículum y secciones? B. Se puede flexibilizar la adscripción de alumnos a una misma división durante todas las actividades. Y C, que es muy necesario por lo anterior, es necesario revisar la incuestionable fijeza del horario escolar. Cuando uno entra a una escuela, todo parece cambiable, lo menos cambiable es el horario. Tócame el currículum, todo, pero por favor no me toques el horario. Porque el horario corresponde ya a cómo se han distribuido los puestos, las tareas, la circulación de los profesores, y cualquier casillero que mueva me va a armar un lío tremendo en los demás. Estas son razones atendibles, ahora son razones más administrativas que pedagógicas. Cumple una función, el problema es si pueden cumplir toda la función. Y ahora voy a hacer una serie de, no son propuestas, tómenlo como iniciativas. Todas son cosas que hizo alguien. Eso no quiere decir que hayan funcionando en todos lados. Y todas las he conocido. Yo trabajé durante bastantes años en la ciudad de Buenos Aires dirigiendo el equipo que se encargaba del diseño curricular de la educación media. Hace ya muchos años que dejé esa tarea, pero en ese tiempo de experiencia ahí, algunas cosas hicimos nosotros en el intento de mejorar algo, otras cosas las hizo algún director de escuela, otras apareció en una reunión. O sea, todas es como, esto no es parte de un trabajo teórico, es experiencia juntada, si me permiten.
Como ustedes saben, la experiencia de otro no quiere decir que me vaya a servir a mí necesariamente, pero es una clave para poder pensar algo. Así que todo lo que presente ahora está basado en algún tipo de experiencia que alguien desarrolló. Decía yo, flexibilizar la correspondencia punto a punto entre currículum y secciones. Una posibilidad era esta. Si materias afines se pueden colocar en el mismo horario, a veces la misma materia que tiene que ver con el punto 3, y permitir que las secciones se reagrupen para el cursado, esto es, que en una sección un grupo de alumnos vaya a hacer historia y otro grupo de alumnos vaya a hacer geografía, junto con otros compañeros, ¿sí? Que decidan de algún modo su trayectoria de cursado. Esto obviamente puede funcionar si los complementa con la idea de cuatrimestralizar. Un proyecto que sí llevamos nosotros adelante como equipo resultó muy exitoso, a nuestro juicio demasiado, porque para muchos directores de escuela, de las escuelas de proyecto y en otro caso de los directores de las escuelas de adultos, les pareció que cuatrimestralizar era la solución para todo. Y tú empecé a decirle, miren, no sirve para todas las materias, no sirve para todo el momento, y no va a solucionar todos los problemas. Puede ayudar a algunas cosas en algunas materias y no requería arreglos administrativos muy complejos. Obviamente, si uno unifica la idea de cuatrimestralizar algunas materias con la convergencia en horarios simultáneos, está permitiéndole a los alumnos unos primeros principios de opción en cuanto a su propio trayecto. Por este cuatrimestre decido hacer esta materia que me resulta más sencilla con esta otra que me resulta mucho más difícil y reparto para otro cuatrimestre las dificultades y mis facilidades, digamos así. O en este cuatrimestre voy a hacer geografía porque me interesa ese profesor, porque estoy interesado en eso, o permítanme, porque me interesa estar con tal grupo o con tal niña. Los motivos son muchos, siempre y cuando el trabajo escolar pueda ser aprovechado y uno entienda que hay un marco razonable para decidir. La tercera, que para mí no es menor, es la posibilidad de ofrecer la misma materia en dos niveles. Cuando uno mira el currículum escolar, uno ve que el currículum escolar tiene algunos déficits, entre ellos dice poco acerca de qué esperamos que los alumnos aprendan y cómo queremos que lo domine. Y ofrece un marco que en general los especialistas ven como lo que ellos desearían, el curso que ellos tendrían y cómo querrían que su hijo aprendiera historia, geografía o matemática, pero que no dialoga por igual con todos los alumnos. Digámoslo de una manera, hay alumnos que tienen derecho a no interesarse por la historia. Y está en su derecho legítimo. O por la geografía, o por la biología. A los cuales lo que les podemos pedir es que tengan un rendimiento básico, los requisitos mínimos que requiere ser una persona educada, que tiene que conocer de todas las partes del mundo y no solo de algunas de ellas. La conclusión es que en general, normalmente los cursos, como ustedes saben, funcionan en un promedio, que es una característica básica de la enseñanza simultánea. El profesor no puede atender al conjunto diverso de su clase y lo que es trabajar para alguna línea promedio que corresponde a alguna construcción mental que uno ha hecho durante los años. Saben que todo promedio funciona nada más que para un sector, un porcentaje, el que está, si uno toma una campana de Gauss, el que está acá. Y funciona mal para los que están en las caídas de la curva. Esto es, los más interesados, competentes y avanzados, y los menos interesados o con más dificultades. Y la materia termina teniendo un aprovechamiento mediocre para la mayoría. La idea de dividir los niveles puede implicar que si no todos los alumnos sabrán historia como me gustaría que la sepan, por lo menos un número significativo por ahí sí lo hace, y otro número también importante pueda superar con un éxito razonable los requisitos de aprenderlo en un curso armado en ese nivel y cumpliendo con esos requisitos. Y generar una mejor sinergia. También generar un sistema de responsabilidades. ¿En qué soy más fuerte? ¿En qué quiero fortalecerme? ¿Qué quiero aprovechar más? ¿Qué quiero hacer con menos?
Todos los de ustedes que hayan hecho estudios universitarios, ven que los estudiantes universitarios realizan este trabajo todo el tiempo. Eligen dónde ponen más esfuerzo, los alumnos secundarios también, dónde ponen menos. Cuando hay opciones con qué profesor o cátedra cursar alguna materia, y no siempre eligen el grupo de menor exigencia, a veces eligen el de mayor exigencia. Bueno, ofrecer a los alumnos un marco más variado donde tengan que elegir con qué nivel de exigencia se quieren confrontar, siempre y cuando sepamos que el nivel básico cumple el requisito mínimo que estamos esperando. Lo que pasa es que muchas veces terminamos evaluando a todos por el requisito mínimo, cuando podríamos tener mucha más riqueza en el trabajo escolar. Y el último punto, que es una experiencia que también hicimos en las que se llamaron escuelas de reingreso en la Ciudad de Buenos Aires, que es establecer sistemas de correlatividades que reemplacen el avance año por año. O sea, que los alumnos avancen por rubros, por columnas de materia, y no por año. Después, cuando veamos el tema de la promoción, veremos que en la escuela secundaria, debido al mosaico curricular, la idea de segundo año, de tercer año, casi carece de identidad formativa. Es esa suma de materias. Es distinto si uno piensa en la escuela primaria el primer ciclo, que tiene una identidad formativa, ligada con la alfabetización, la adquisición de la lectoescritura, la socialización en las tareas del trabajo escolar y el conocimiento de principios en torno a las cosas del mundo que pueden ser conocidas. Eso implica una identidad pedagógica, ni siquiera de año, de ciclo. Yo creo difícil que haya una identidad pedagógica de año. Pero en la escuela secundaria esas identidades se pierden, salvo cuando uno, por ejemplo, entra en la educación técnica, donde sí, claramente, un ciclo técnico profesional tiene una identidad muy fuerte con respecto a un ciclo básico. Pero cuando uno mira un bachillerato, ¿qué significa haber aprobado segundo año? Haber cumplido los requisitos adecuados a cada uno de los 11 ramos o 12 o 10 de estudio que tuve que cumplir, sin una identidad. Con lo cual el avance año por año, que también corresponde al sistema técnico administrativo más que a la idea pedagógica, crea esas dificultades. Entonces, en estas escuelas generaron un sistema de avance por materias, por relatividad. Por supuesto eran escuelas que tenían una estructura distinta, por lo cual podíamos darnos este permiso. Lo segundo es flexibilizar la adscripción de un alumno a una división, a un mismo grupo. En algunas escuelas, esto pasó en una escuela, yo lo conté alguna vez en Córdoba, si alguien lo escuchó le pido disculpas, repite siempre lo mismo. Un director enfrentó que tuvo que sacar a cuarto y quinto año de la escuela por un tema de refacción, lo llevó al gimnasio a 2 cuadras. Como el gimnasio no era la escuela, lo dividieron con tabiques, pusieron un reloj, no había timbre, campana, ni siquiera preceptores. Los alumnos comenzaron a regular su propio horario escolar. Se admitía que un alumno pudiera asistir o no a la clase, siempre y cuando, por supuesto, su no asistencia a clase estuviese justificada por otro tipo de trabajo. Ir a la biblioteca, preparar un proyecto, tener una reunión con un profesor. En concreto, se pasó a un sistema, y las escuelas de reingreso tomaron la idea, de asistencia por clase y no por día completo. Entonces, a un alumno se le computa las asistencias en cada materia, y no por el conjunto del día de la semana o del año escolar, lo cual le da a los alumnos libertad para jugar dónde tienen que estar. Digo, no estudiaste para biología, no tenés que ratearte, no hay que esconderse arriba del depósito de agua del baño. Es posible no asistir a clase, a cambio de un proyecto de trabajo, por supuesto, no es no asistir a clase y deambulo por el patio. Estoy en la biblioteca, estoy en el aula de informática, me reúno con un profesor, que por ahí decido que puede ser más interesante tener una hora de trabajo individual con un profesor que me la pidió, por ejemplo, que yo pedí, antes que estar en una clase donde por ahí ese trabajo o ya lo tengo hecho o ya lo sé, o al contrario, no sé nada y prefiero no estar en ese momento allí, bueno, por las razones que sea. Por supuesto, esto implica disponibilidad de espacios en la escuela y también implica permanencia de adultos en la escuela. Entonces, cuando las escuelas tienen cargos y no hora cátedra, esto es más fácil. Hay profesores, hay personal que circula, hay gente capaz de atender y contener a los alumnos. En esta idea de que el trabajo de un profesor con los alumnos o de alguien en la escuela con los alumnos
no empieza con el timbre de la hora que le toca, sino que es permanente, es continuo, en un sistema de mayor circulación. En la educación no formal esto funciona muy bien. El tema es ver si las escuelas pueden hacer eso. El último es lo que llamó Proyecto Quinto, que es incorporar trabajo autónomo por proyectos con los alumnos más grandes. O sea, donde los alumnos pueden generar proyectos más autogestionados, no requieren estar en la escuela todo el tiempo, sino que asisten a la escuela en función de las necesidades de trabajo con el proyecto. El origen del Proyecto Quinto fue un poquito espurio, pero yo creo que se le puede dar un sentido pedagógico más noble. Fue espurio porque algunas escuelas enfrentaban terribles problemas con sus alumnos de quinto año. O sea, no lograban controlarlos, y una de las maneras de controlarlos fue darles más autonomía, no por un punto de formación de personas autónomas, sino porque estén menos en la escuela, vengan solamente con un propósito de trabajo y de esa manera aliviar un poco las tensiones, por decirlo elegantemente, que se generaban en el día a día escolar. Yo creo que vale la pena pensarlo de un modo más planificado, más pedagógico y más dirigido, y que los alumnos sepan que en quinto año o en cuarto año su sistema de trabajo se va a ir diferenciando, ganando en autonomía, disminuyendo en asistencia, en un proceso de crecimiento. De hecho, cuando en la escuela de ese director que tuvo que llevar a los alumnos al gimnasio, cuando la escuela se terminó, los alumnos de quinto pidieron quedarse en el gimnasio, por supuesto. No querían volver a la escuela. Pero no es que no querían volver a la escuela porque no querían trabajar. No iban a la escuela porque habían encontrado un sistema de trabajo donde se les había dado mucha más libertad a cambio de mucha más responsabilidad. Entonces, se les había dado un principio de autorregulación, se había confiado en ellos habían respondido correctamente, el proyecto había funcionado, y lo que empezó siendo circunstancial, empezaron a pedir volverlo permanente. Por supuesto que en un momento los alumnos de cuarto también querían, después toda la escuela quería en algún momento, por el gimnasio, cosa que no era posible. Pero trazó una meta para todos, en el cual el final del trabajo escolar no es solamente recibir el título y egresar. El final del trabajo escolar es un crecimiento en la autonomía y en el volverse estudiante. Lo último es que para todo esto que yo planteé es probable que haya que revisar el horario escolar. E insisto, no soy afortunadamente rector de una escuela, ni tengo que meterme con el problema de esa grilla, con lo cual me siento ligero como para decirlo. Si estuviera en el escritorio por ahí no diría lo mismo. Pero me parece que vale la pena probar. Yo creo que siempre se puede negociar, discutir, armar algún clearing de horas y la gente tal vez pueda entender que esto puede significar alguna ventaja. Uno, unificar horarios de una misma materia para que se dicten cursos por parte de distintos profesores. Esto, por supuesto, da un principio de elección incómodo. ¿Cómo? ¿Un alumno podría decidir con quién quiere cursar matemática en tercer año? Bueno, tal vez debería poder tener alguna opción de estas. Por supuesto que si uno es profesor tendría algunos problemas. Por ahí tenemos que fijar algún sistema de regulación, de cupos o de algo. Pero es comenzar a dar algún principio de elección. También por ahí los profesores podríamos elegir qué alumnos queremos para cierto tipo de proyecto o cierto tipo de trabajo. O poner requisitos para participar en ese proyecto o en ese trabajo. Como les dije al principio, todo esto es un intercambio. Más autonomía a cambio de más responsabilidad. No es trabajar menos. Te estoy pidiendo que trabajes más para esto. Y creo que es un contrato que hay que reponer, que la escuela perdió. O esto de coordinar horarios para que distintas materias, ya lo dije antes, puedan ser cursadas alternativamente. Todo lo que planteé hasta acá, no lo estoy proponiendo como ninguna solución escolar, ni siquiera como un paquete de medidas que en caso de estar al frente de una escuela aplicaría, o en caso de estar en la gestión educativa, generalizaría para todas las escuelas de una jurisdicción o un distrito. Sí, propuestas discretas cada una, que pueden ser estas u otras análogas, pueden servir simplemente como un ejemplo, como puntos para pensar que podrían utilizarse en esta idea de flexibilizar para que los estudiantes ganen autonomía, se conviertan crecientemente en estudiantes
y puedan de alguna manera adquirir la responsabilidad que le pedimos que adquieran. Pero en este caso la adquirirían no porque apelamos solo a eso, sino porque estamos generando un escenario en el cual la responsabilidad viene compensada por la libertad y la libertad viene correspondida por la responsabilidad, que son dos términos inescindibles. ¿Y con la evaluación-promoción se puede hacer algo? ¿Se puede flexibilizar el sistema de promoción en las escuelas secundarias? ¿Se puede combinar flexibilidad con regulación y control del esfuerzo? Como yo les señalaba antes, la promoción escolar presenta 4 problemas básicos. Una, esta idea de que el año escolar como unidad de promoción no tiene una identidad pedagógica, cuestión a la que ya me referí antes, simplemente es una suma de requisitos aprobado. Por lo tanto, el no aprobado tampoco tiene una razón pedagógica. O sea, no apruebo si adeudo 3 materias y aprobé 8, y si adeudara 4, o si cerrara en 2 o en 1, como hacen nuestras escuelas universitarias, ¿qué cambia con el número? El alumno es más capaz, sabe más, menos. O sea, no hay una unidad de sentido en eso. Segundo, el sistema de promoción no respeta el criterio de continuidad del aprendizaje. Esto es, yo puedo cursar física de tercero sin haber aprobado física de segundo. Con el cual hay una idea de progresión que doy por sentado que no es necesario, no estoy respetando los requisitos pedagógicos. Tercero, diría que el sistema no responde a criterios de integralidad y progresión, solo a la forma en que tenemos agrupados a los alumnos y en que administrativamente podemos gestionar la escuela. Y quiero mencionar estas 4 alternativas que las voy a pasar muy rápidamente, porque el tiempo avanza y todos tenemos una concentración limitada, incluso yo. Una, por supuesto, es disminuir el número de materias que habilitan la promoción el año siguiente. Esto es, por ahí puedo pasar al año siguiente adeudando más, siempre y cuando, y lo voy a plantear al final, haya un contrato por el cual esa promoción esté acompañada por el mecanismo. Promociono, pero voy a venir a clases contraturno, voy a desarrollar un proyecto especial, voy a estar en clase los sábados, voy a asistir al curso de verano. Muchas políticas actualmente, en distintas jurisdicciones y algunas nacionales, han impulsado este tipo de sistemas bajo el nombre, que a mí no me gusta mucho, de recuperación. Pero digamos, de otra manera, es el contrato que hacemos a cambio de lo otro. Esto es, de no obligarte a repetir el 100% de un programa del que aprobaste razonablemente el 70%. La segunda es flexibilizar los requisitos, no mediante un número fijo, sino mediante ponderación de criterios de desempeño. Este alumno adeuda 3 materias, pero veamos, ¿su rendimiento de fin de año es superior a su rendimiento de principio de año? ¿Su rendimiento en años anteriores, qué nos marca? ¿Cómo fue su progresión? ¿Qué expectativas podemos tener? En ese caso, uno no trata por igual todas las trayectorias, sino que pondera mediante ciertos criterios alguna y toma las decisiones de promoción de esa manera. Estos pueden ser criterios fijos, escritos en un reglamento, o, que es mi tercer punto, pueden ser tomadas mediante consejos o comisiones escolares. Los consejos escolares ya existen hace mucho. Se dedican mucho más a cuestiones de la convivencia escolar, aunque yo creo que podrían tener mucho que decir en cuestiones sobre la promoción escolar. Incluso cuando en esos consejos, como ustedes vieron Entre los muros, tal vez, esta película francesa estrenó hace, creo que 4 años, que refleja muy vívidamente la situación de una escuela en un sector social complejo, en un suburbio, una escuela media en Francia. Pero más allá de lo que la escuela refleja,
muchas decisiones se toman en un consejo escolar en el cual participan alumnos. Incluso los alumnos tienen que decidir, en los casos de convivencia, sobre la expulsión de un compañero. ¿Pueden los alumnos decidir sobre criterios de evaluación y promoción? Lo digo de otra manera, ¿no sería ventajoso que ellos mismos enfrenten este problema como problema, lo cual, entre otras cosas, implica clarificar el tipo de logro o lo que estamos esperando de ellos? Buena parte de los problemas de las escuelas, creo yo, es que los únicos que sabemos qué se espera del trabajo escolar somos nosotros. Y los alumnos funcionan medio a tientas, después de un tiempo ya no están a tientas porque aprenden a leer claves con una rapidez extraordinaria. Nosotros podemos ser muy transparentes en eso, pero es la parte que nos interesa, la parte formativa. Y funcionan siguiéndonos a nosotros que los conducimos sabiendo cuál es la meta. ¿No se trabajaría mejor si todos los participantes del esfuerzo escolar conocieran cuáles son las metas, los logros esperados o los objetivos que deben ser alcanzados en un curso, en una asignatura o en un proyecto? Si los objetivos fueran conocidos para los alumnos, más aún, si ellos mismos pudieran participar de la elaboración de algunos objetivos de aprendizaje o de logros de aprendizaje, ¿no tendrían más incentivo para trabajar, más claridad en qué deben hacer y más motivos para ser autónomos con respecto al trabajo? Reconozcamos que uno gana en autonomía cuando uno fija los propios propósitos de lo que hace. Sin embargo, toda la experiencia escolar no marcha para eso. La idea de los consejos es esta. Aparte, un consejo tiene una gran ventaja, que es que ustedes saben que muchas veces la evaluación funciona con criterios más implícitos que explícitos. Cuando un profesor pone un 8, le pregunta, ¿por qué tiene 8? Porque uno tiene que hacer una serie de comparaciones, no es tan fácil exponer los criterios por los cuales el alumno tiene tal o tal. Hay mezcla de impresión general que tenemos, esto ha sido muy estudiado acerca de cuáles son las impresiones y sesgos que llevan a los profesores a decidir de una manera u otra, sesgos para ser más generoso o ser más riguroso, o estar impresionado por cierto rasgo personal del alumno que me hace pensar que es mejor más allá de su desempeño, o de otros que creo que van a ser peores más allá de lo que realmente hagan. Bueno, la evaluación está cruzada por estas cosas. La única manera de controlarla es hacer explícitos los criterios. El funcionamiento en consejos y comisiones puede servir porque, como ustedes saben, todo organismo deliberativo, para lograr un acuerdo, requiere que los criterios sean más explícitos. Tengo que explicarle a los demás mi toma de decisiones. El último punto, que es el que ya mencioné antes, es promocionar mediante un sistema de correlatividades y no de años. Obviamente este es el más complejo porque altera todo el funcionamiento escolar, toda la reglamentación escolar y requiere mucho trabajo de articulación institucional y hasta de discusión con las autoridades en qué medida es probable. Los proyectos suelen servir para eso. De hecho, en un grupo de escuelas lo hemos podido hacer porque era una decisión completa del gobierno educativo de llevar adelante ese tipo de experiencia. Voy a pasar esto porque todo lo que dije vale si está ligado con un sistema de contrato y de sistemas complementarios de cursado y apoyo. O sea, no sé por qué quedó celeste la filmina, pero quedó así, ¿eh? No es porque tenga más. O sea, acuerdos explícitos entre las escuelas, los estudiantes y los padres. La idea de contratos es una idea muy importante en lo que se conoció como pedagogías no directivas. Pedagogías que intentaban trasladar la capacidad de decisión de los profesores hacia los alumnos. Por supuesto, no hacía que los profesores se desligaran de responsabilidad. ¿Cuál es el instrumento que marcaba la responsabilidad mutua y compartida? El establecimiento de un contrato de trabajo. Un contrato en el cual el alumno fijaba con su profesor su planificación del día o de la semana o del curso. E inclusive discutía con el profesor su nota final, su calificación. Segundo, estos contratos tienen que habilitar la promoción, un trayecto bajo condiciones y compromisos. Y siempre voy a plantear esto, bajo ciertas condiciones y ciertos compromisos.
y son un elemento decisivo en un sistema responsable. Me parece que el juego de todo esto es que si planteamos formas más flexibles, tienen que tener contraprestaciones, punto 1. Punto 2, que este sistema no debería ser obligatorio, sino opcional. Esto es, los alumnos tienen que estar en condiciones de optar por el juego flexibilidad, compromiso, o para poder optar, quedarse en el modelo clásico. Un modelo flexible también tiene que ser una opción. Es por ahí la primera gran opción. Y tiene que ser una opción porque si optaste por esto te puedo exigir. Elegiste estar en el modelo flexible. El modelo flexible es exigente. Tiendo a pensar, como pensaba Rogers, que poco a poco será más atractivo estar en el modelo flexible que en el modelo clásico. Rogers decía, la libertad no se le puede imponer a nadie, las personas tienen que elegirla. Y esto por ahí sea una cualidad de este tipo de cosas. Son algo que le estamos ofreciendo a los alumnos que puede ser elegido, pues es lo que le estamos imponiendo a los alumnos, porque al poder elegirlo también les podemos exigir más. Y este juego es el que siempre hay que mantener. Y habilita a generar una dinámica contractual, por supuesto. Me voy a quedar un segundito en esto, porque estoy volviendo al principio. Contra todo lo que dije se pueden argumentar muchísimas cosas, y ustedes lo harán. Pero una de las cosas que se puede argumentar es que la escuela es un derecho desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista individual es una obligación. Entonces los alumnos van a la escuela porque los obligamos a estar allí. Por eso la escuela debió ordenar, controlar, recompensar, sancionar. O sea, modos de hacer cumplir una obligación. Esto ha hecho olvidar a veces que su misión principal es promover el desarrollo y la formación de los niños, adolescentes y los jóvenes. Para que esto sea posible, tal vez haya que recontratar nuestra relación con los estudiantes. Para eso, primero tenemos que dar la oportunidad de ser estudiantes y nuestro trabajo es recrear condiciones adecuadas para ello. Parte de lo que planteé son como instrumentos, ideas en ese camino de crear esas condiciones. Yo la verdad que creo que podemos tener estudiantes más responsables si aumentamos esta dinámica contractual, pero no de los contratos implícitos que tiene la vida escolar permanentemente, sino contratos explícitos y en función de mejorar la tarea. Eso me lleva a retomar los primeros principios que planteé. Más autonomía por más responsabilidad, más flexibilización, ampliación de los espacios y experiencias de aprendizaje y la facilitación de un dominio creciente sobre la tarea. Es esto, como ven, es un tema simplemente y elementos para la reflexión. Los principios yo creo que tienen sustento en sí mismo, el resto es ver si hay modos instrumentales de que estos principios puedan empezar a operar de alguna manera. Lo que intenté hacer en la segunda parte de la exposición es mostrar algunos instrumentos, no un aparato acabado ni una teoría completa, ni mucho menos, algunos instrumentos o ideas que pueden servir para aplicar o generar condiciones iniciales en estos principios, partiendo de una idea, que para mí es una idea esencialmente pedagógica, que en pedagogía nunca las cosas son todo o nada, siempre son progresivas. Y educar en última instancia es ayudar a la gente a que progresivamente avance en un camino de crecimiento y desarrollo personal. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Daniel, por tu exposición. No sé si hay alguna intervención, alguna pregunta a partir de todo lo que él nos ha transmitido. Bueno, creo que la exposición ha tenido una claridad y una riqueza de propuestas que tenemos que llevarlas adelante. Creo que en la medida en que nuestras instituciones se fortalezcan y crezcan en autonomía y en recursos, será posible poder implementar
estas propuestas en aras a la mejora. Muchas gracias, Daniel. Bueno, otra vez muchas gracias. Gracias por su atención.